Buenos días, hermanos. Bienvenidos. Vamos a deleitarnos en la palabra de Dios juntos en esta mañana. Y voy a pediros una vez más que oremos al Señor. Vamos a pedirle que Él dirija nuestra meditación en esta mañana. Padre nuestro, estamos una vez más ante tu palabra, siendo conscientes del gran tesoro que es la revelación del Dios perfecto, el que no miente, hablando a aquellos que necesitamos tanto la verdad. Gracias, amado Padre, por habernos hablado por medio de nuestro amado Hijo, el Salvador, aquel que siendo Dios se hizo hombre. Sí, es una grata certeza, como cantábamos, que somos de Él, que estamos en Él, aquellos que hemos creído en Él. Pero aún me parece, Señor, que es una certeza más sublime el hecho de que el Hijo, de que Cristo se hizo carne. Y Señor, ahora al acercarnos a tu palabra para meditar en esta preciosa verdad, te rogamos, oh Señor, que nos des la actitud apropiada, el deseo de oír tu voz, el deseo de obedecer, de responder a la verdad. Y te pido, Señor, que me guíes como un instrumento en tus manos, para que no sea yo, sino que seas tú el que hable por medio de tu preciosa palabra y de tu poderoso Espíritu, porque eso es lo que necesitamos todos aquí. Y también, Señor, quiero pedirte que si hay entre nosotros alguna persona que aún no ha creído en Cristo, el Salvador perfecto, que hoy por medio del Evangelio traiga salvación a este lugar. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, y solo a Él sea la gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Pues bien, es oficial, ya está aquí. El miércoles Pontevedra encendió las luces y estamos en Navidad. Quizás lo podríamos decir, aunque los comercios ya pusieron los carteles hace quizás un par de semanas para recordarnos que hay que comprar, porque de eso se trata la Navidad, ¿verdad? Hay que celebrar, hay que juntar a las familias, hay que volver a casa y estar con los familiares. Esta es la época del año en la que estamos, y la época en la que tristemente el mundo cada vez pone más en alto el eslogan felices fiestas en vez de feliz Navidad. Y que a veces en la iglesia ponemos quizás demasiado énfasis en una sola escena, y me voy a explicar, en esa escena del nacimiento, y ponemos muy poca reflexión acerca del evento más significativo de la historia. El que creó la historia entra en la historia. El que creó el mundo viene al mundo. El que hizo la promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando el hombre y la mujer se rebelaron contra Dios, desobedecieron, vieron el fruto agradable a sus ojos, cayeron en la mentira, en el engaño del engañador. Cuando en ese momento el destino original del ser humano quedó destruido y el pecado entró al mundo, Dios hace la promesa: de la simiente de la mujer uno vendrá que destruirá al engañador. Esa promesa que tenemos en Génesis 3:15 se cumple, sí, en la escena de Belén, pero se cumple en el momento en el que el Hijo de Dios, el creador de todas las cosas, el Rey del universo, el que era, el que es y el que siempre será, el eterno Hijo de Dios, entra en la historia. Ponemos los ojos en la pequeña aldea de Belén, pero
¿Comprendemos la magnitud de lo que allí comenzó? ¿Entendemos el alcance de lo que ocurrió hace 2000 años? En esta mañana vamos a considerar juntos y considerar cuidadosamente la verdad acerca de la encarnación. La verdad acerca de que el Verbo se hizo carne. Y lo vamos a hacer por medio del pasaje que nos toca estudiar en esta mañana. No hemos cambiado el tema, no hemos cambiado el libro. Os invito a abrir vuestras Biblias en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. La semana pasada estudiamos juntos los versículos del 5 al 9. Hoy vamos a seguir en el 9 y estudiar el resto del capítulo. Así que si me permitís, vamos a leer estos versículos empezando en el versículo 5 y hasta el 18. Y este será el tema de nuestra meditación, el pasaje de nuestra meditación, y el tema es la encarnación de Cristo. Dice así, estoy leyendo en la traducción de la Biblia de las Américas, Hebreos 2:5, porque Dios, entendemos aquí por el contexto, no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo que es el hombre para que de él te acuerdes, o el hijo del hombre para que te intereses en él. Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Y aquí el autor está hablando acerca del ser humano. Ahora va a introducir a otra persona aquí, es al Hijo de Dios. Versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, yo en Él confiaré. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este pasaje que acabamos de leer nos permite profundizar en este hecho asombroso y maravilloso de la encarnación de Cristo. Dice el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, Jesús. Esto habla de cuando Jesús, el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre. Aquel que no se avergüenza de llamar a otros seres humanos hermanos. Aquel que no tiene ningún problema en decir: yo confío en Dios. Aquel que
participó de lo mismo, de carne y sangre, aquel que fue tentado en el sufrimiento. ¿De qué nos está hablando este pasaje? De que Jesús, cuando se hizo hombre, se hizo completamente hombre. No tomó parte de la humanidad, tomó un cuerpo, entró en la escena de la humanidad como hombre completamente. Estamos viendo en este pasaje, en estos primeros 2 capítulos de Hebreos, cómo el autor está hablando de la superioridad que Cristo tiene sobre los ángeles. Le está hablando este tema a un grupo de personas que conocían a Cristo superficialmente y que veneraban a los ángeles desmedidamente y tenían que ser corregidos. Cristo es incomparable. No podemos compararle con nadie. Nadie está ni cerca de la gloria que Él tiene. Y ya en el capítulo 1 hemos visto las evidencias de Cristo que prueban su preeminencia, su superioridad. En los versículos del 4 al 14 del capítulo 1, el autor da hasta 4 evidencias de la superioridad de Cristo por quién es Él. Su excelencia, su esencia, su eminencia. Él es superior a los ángeles por quién es Él. Y después de dar una seria advertencia a sus lectores en los primeros 4 versículos del capítulo 2 acerca de no despreciar a esta salvación, a este Salvador, de no descuidar esta salvación tan grande, ahora les da más evidencias de la superioridad de Cristo sobre los ángeles por lo que Él hizo. No solo por quién es Él, sino por lo que Él hizo. Cristo es superior a los ángeles porque, primero, como vimos la semana pasada, Él vino para restaurar el destino original del ser humano. Ya vimos que el deseo de Dios cuando creó al hombre y a la mujer fue ponerlos a ellos por encima de toda la creación. Y por eso el autor cita este Salmo 8, donde dice: ¿cómo es que has tenido este aprecio por el ser humano que es insignificante comparado con la gloria de Dios? ¿Cómo es que te acuerdas de Él, que te interesas por Él? Siendo inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor. Este fue el propósito de Dios para la humanidad, que juzgaran la tierra, que ejercieran dominio sobre todas las cosas, que regentaran la preciosa creación de Dios. Pero vimos que ese destino fue distorsionado, fue restringido por el pecado. Por eso, en el versículo 8 al final dice: ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. Esto es la realidad. El ser humano tiene control sobre ciertas cosas, pero en realidad no tiene el control. Puede construir grandes edificios, pero no puede detener grandes terremotos. Puede construir grandes hoteles para disfrutar de la playa, pero no puede detener los grandes maremotos. Puede disfrutar de la vida y de los mejores doctores, pero no puede detener la realidad de la muerte. El ser humano perdió el control. Y de hecho la Biblia, y lo vimos la semana pasada, nos muestra que perdió el control por ese pecado y que los ángeles son realmente los que están ahora ejerciendo ese dominio. Y Dios permite al ángel caído por excelencia, aquel que es superior entre los malvados, al diablo, ser el príncipe de este mundo. Pero eso es solo por un tiempo, porque vemos aquel versículo 9, que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Ahora no ya el ser humano, otro como el ser humano, pero este es Jesús, sí coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Él vino y con su muerte sustitutoria, con su muerte a favor de los pecadores, Él recuperó, restauró este destino original del ser humano, que, como vimos, un día será reinar para siempre con Él, en su reino de gloria, en una tierra en la que el cordero y el león pacerán juntos, en que el bebé no tendrá problema en jugar al lado del nido de la víbora, en el que los ejércitos tomarán sus armas y las usarán para plantar
para poner semilla, para arar los campos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto al reino futuro del Mesías. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver en esta mañana, porque Él es superior también a los ángeles, porque vino para redimir a su pueblo. Aquel que participó de carne y sangre vino para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Génesis 3:15 es la promesa de Dios dada allí. De hecho, es el decreto que Dios le da directamente a la serpiente antigua, al diablo. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza. Uno que vendrá de la mujer herirá de muerte al que tiene el poder de la muerte. Y tú lo herirás en el calcañar. Una herida que no es para muerte eterna. Esto es la promesa de que uno que iba a venir para acabar con el que tenía el poder de la muerte iba a tener que sufrir. Y aquí lo tenemos, hermanos, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Cristo esto lo logró por medio de su encarnación, y esto es lo importante. El Hijo de Dios, que existía desde la eternidad, entró en la esfera humana, tomó para sí la naturaleza humana. Aún el autor a los Hebreos nos lo recuerda en el capítulo 10, versículo 5, cuando le dice al Padre: tú no quieres ofrenda y sacrificio. Todas esas ofrendas y sacrificios del pueblo por años, por siglos, eran un símbolo. No podían realmente quitar el pecado. Uno tenía que venir. Y ahí el Hijo eterno que está en el seno del Padre dice: me preparaste un cuerpo. Y Él vino para ser el sacrificio perfecto. Y de este hecho único y maravilloso de la encarnación nos habla aquí el autor. En este pasaje vemos 4 elementos esenciales de la encarnación. 4 elementos esenciales de la encarnación que demuestran que Jesús es el Salvador perfecto y que por tanto consolidan nuestra confianza en Él. 4 elementos esenciales de la encarnación que demuestran que Jesús es el Salvador perfecto y que consolidan nuestra confianza en Él. El autor dice: vemos a Jesús coronado de gloria y honor. Él sí es coronado de gloria y honor. Esto es una referencia acerca de esa restauración del destino original del ser humano que Él consiguió y que lo hizo por medio de la redención del ser humano. Es la gracia de Dios, es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios Él probó la muerte por todos. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo. Vemos que es una redención a causa del padecimiento. Y esto nos habla, y lo vamos a ver, de su humanidad. Esto es una demostración de que Él fue un ser humano, de que Él no fue una apariencia, de que Él no fue Dios que tomó cierta apariencia de hombre, pero realmente Él vivió toda su vida como Dios. No, Él vivió toda su vida aquí en la tierra como hombre. Un hombre que dependió del poder del Espíritu Santo y que conocía las Escrituras. Un hombre que padeció, que sufrió, que sintió necesidad y que murió. Y eso no solo nos habla de su perfecta humanidad, sino de su perfecta humildad. En Juan capítulo 17 el Señor Jesús oró, alzó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y ahora Jesús dice: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Te glorifiqué en la tierra por medio de completar esta obra, que en el contexto, en Juan 17, estaba a punto
de cumplir a la mañana siguiente muriendo en la cruz del Calvario. Por eso Jesús le dice al Padre: ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Luego, Pedro, en su primer sermón, allí en el día de Pentecostés en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo viene sobre los hijos de Dios, sobre los creyentes, Pedro predica y termina su sermón de esta manera: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oh Jesús, coronado de gloria y honor, porque Él terminó la obra que el Padre le dio que hiciera. Y por eso Pablo le recuerda a los filipenses que deben ser humildes como Cristo fue. ¿Y cómo fue Cristo humilde? Aunque existía en forma de Dios, Filipenses 2:6, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Recuerdas cómo sigue el pasaje? Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la gloria y la honra que Cristo recibe del Padre. ¿Cuál es esa gloria? ¿Por qué razón? Porque se hizo semejante a los hombres. Porque terminó la obra que el Padre le encomendó en la tierra. Porque resucitó para demostrar su victoria incontestable sobre la muerte. Vemos a aquel que vive, como dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, citándole a él mismo: el que vive y estuvo muerto, y aquí él vive para siempre. La encarnación no solo fue algo asombroso y maravilloso, la encarnación fue algo absolutamente necesario para nuestra salvación. Y eso es lo que vemos en este precioso pasaje. Estos 4 elementos esenciales de la encarnación que demuestran que Jesús es el Salvador perfecto. Y el primero de estos elementos es su obediencia. Su obediencia. Versículo 10. La obediencia perfecta del Salvador que salva a los hijos de Dios. Fíjate, dice Hebreos 2:10, porque convenía a aquel que fue hecho un poco, que aquel que para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Un resumen sencillo de este versículo es que convenía que el Padre hiciera perfecto al Hijo por medio de los padecimientos, al Hijo que es el autor de la salvación de los que el Padre lleva a la gloria. Eso es lo que el pasaje nos dice. El Padre hizo perfecto al Hijo, pero entonces podríamos preguntarnos: ¿acaso el Hijo no era perfecto? Como Dios, por supuesto que es perfecto. Pero el Padre tenía que demostrar que aquel que enviaba iba a ser el hombre perfecto también, para que Él pudiera mediar entre los hombres y Dios. En el capítulo 5, versículo 8, el autor nos dice que el Hijo aprendió obediencia por lo que padeció. Ya hemos leído en Filipenses capítulo 2, versículo 8, que Él fue obediente hasta la muerte. Fijaos en lo que el autor de los Hebreos nos está diciendo aquí, es que esto era lo conveniente, esto era lo apropiado. El único que podría ser el Salvador perfecto tenía que ser un hombre perfecto en obediencia.
Esto nos habla de Jesús como el sustituto perfecto y probado también. Dios le probó. Dios demostró que Él nunca pecó, viviendo como hombre. ¿Y por qué tenía que hacerse hombre? El pasaje nos dice que Él es el autor de la salvación de ellos. Ellos, los muchos hijos que son llevados a la gloria, los salvos. Y es interesante esta palabra autor, es una palabra que significa el que es el iniciador, el que es el fundador, el que abrió camino. El autor de los Hebreos en el capítulo 6, versículo 20 le llama el precursor. Jesús, que entró por nosotros a ese lugar santo, como precursor, como aquel que abre el camino, como el que va adelante y abre camino, lo limpia, lo prepara para que otros puedan seguir ese camino. Aquel que, como luego nos dice también el autor en el capítulo 10, versículo 19, es el que nos permite entrar al lugar santísimo por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, su vida, su obediencia, su muerte en la cruz. Esto nos demuestra que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio eficaz. Y esto es algo en lo que debemos prestar atención, porque hoy en día hay muchos creyentes que tristemente piensan que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio potencial, que Cristo murió para que entonces tú, si crees en Él, entonces recibas la vida eterna. Él hizo algo para que tú tengas la posibilidad de ser salvo, pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia sí que enseña que la salvación es por fe, pero la Biblia nos dice que el sacerdote perfecto, el Salvador perfecto, vivió una vida perfecta y ofreció un sacrificio perfecto y completo. Y Él dijo, consumado es. Él no dijo en la cruz, bueno, Padre, yo he hecho mi parte, ahora a ver si ellos hacen la suya. Hermanos, eso no es así. ¿Acaso el versículo 9 al final nos está diciendo que Dios salva a todos porque Cristo murió por todos? ¿Para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos? ¿A quién se refiere ese todos? No se refiere a todos los seres humanos. No todos los seres humanos van al cielo. Es absurdo pensar que una persona que niega a Cristo durante toda su vida igual va a ir al cielo a estar en la presencia de Cristo, a adorarle como Señor y Salvador. Así que no puede ser por todos. ¿Salva a todos? No. ¿A quién salva? Salva a los hijos de Dios. Versículo 10. Llevando muchos hijos a la gloria. Salva a los que son santificados. Versículo 11. El que santifica como los que son santificados. Como veremos en un momento, versículo 16. Salva a la descendencia de Abraham. Que no es una referencia que salva al pueblo judío, sino que salva a los que son de la fe. El pasaje es claro en su contexto. De hecho, si lees con atención este pasaje que estamos estudiando, en ningún momento aquí hay ninguna referencia a la acción del ser humano. Es la gracia de Dios. Es Dios quien envía a su Hijo. Es Él quien obedece, es Él quien vive una vida perfecta. Es Él quien se ofrece a sí mismo como sacrificio. Es Él el que salva, el que santifica, el que destruye el poder de la muerte. Él salva a los escogidos de Dios. Esa es la realidad. Él vino para salvar a los suyos, para hacernos hijos de Dios, como dice Juan al principio de su Evangelio. ¿Recordáis este pasaje? Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Quiénes son estos? Los que creen en su nombre. Dice al final del versículo 12, ¿quiénes son estos? Versículo 13, los que no nacieron de sangre, no fueron salvos por nacer en una familia, los que no nacieron de voluntad de la carne, que no son salvos por lo que es, los méritos por lo que ellos hacen, ni de la voluntad del hombre, que no son salvos por méritos de otros a favor de ellos, sino de Dios. Es Dios quien efectúa la salvación de sus hijos.
Esto nos muestra que este fue un sacrificio eficaz. Cuando Cristo murió en la cruz, la obra quedó hecha. Esto nos muestra también a Cristo como el sacerdote obediente. Su sacrificio fue voluntario y su sacrificio fue vicario. Venid conmigo al capítulo 7, vamos a leer ahí desde el versículo 23 para ver algo que estaremos viendo también por el resto del estudio de esta carta. Es algo precioso, Jesús como sacerdote obediente. No solo como sacerdote, no solo como aquel que estaba encargado de traer el sacrificio delante de Dios por el pueblo, sino como un sacerdote obediente, que no necesitaba hacer sacrificio por sí mismo. Hebreos 7:23, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Ellos morían. Pero Él, Jesús, conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Fijaos, versículo 26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Jesús, el hombre, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra, el juramento que vino después de la ley, designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Este es el primer elemento esencial de la encarnación, la obediencia perfecta del Salvador perfecto. La justificación de los pecadores es posible gracias a que el Padre hizo perfecto al Hijo por medio de los padecimientos. El Padre tenía que demostrar que el Salvador que Él había provisto era un Salvador perfecto. Y por eso le probó por medio de la tentación y el sufrimiento para demostrar que no había pecado en Él, que Él no tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo. Y que Él no era como los hombres débiles que ejercían su sacerdocio hasta que morían. Cristo ejerce un sacerdocio perpetuo, eterno. Hermanos, esto debe llenarnos de confianza y gratitud. ¿Cómo podríamos nosotros confiar en uno que hubiera pecado como nosotros? ¿Qué seguridad podríamos tener en uno que, al ser tentado, hubiera cedido a la tentación? No fue así con el Salvador que el Padre nos proveyó. Y por eso debemos exaltarle. No porque Él necesita una gloria que no tiene, porque la tiene y ya ha sido exaltado hasta lo sumo. Nosotros necesitamos unirnos al Padre en exaltar al Hijo por lo que Él hizo, por su obediencia. Y por eso también debemos confiar en Él continuamente, porque Él demostró que fue obediente hasta la muerte y porque Él no nos ha dado motivos para desconfiar de Él. Gloria a Cristo, hermanos. Gloria a Cristo. Ese es el primer elemento esencial que vemos en la encarnación de Cristo. El segundo lo vemos en los versículos del 11 al 13. No solo una obediencia perfecta que salva a los hijos de Dios, sino una justicia perfecta que santifica a sus hermanos. Una justicia perfecta que santifica a sus hermanos. Dice, versículo 11, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de uno, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Debemos entender primero aquí que el autor está utilizando el concepto de la santificación como una descripción de la salvación. La Biblia nos habla de la santificación como el proceso en el que el creyente va madurando y va siendo cada vez más parecido a Cristo por medio de la obediencia a la palabra de Dios, por medio del poder del Espíritu Santo en él. Pero la santificación también tiene un aspecto
posicional. Es decir, que cuando somos salvados ya somos puestos en ese lugar de salvación, en esa posición de hijos de Dios. En un sentido hemos sido ya plenamente santificados. Ya hemos sido apartados de la condenación. Ya el pecado no tiene ese poder de esclavizarnos. Ya lo que espera a aquellos que son verdaderos hijos de Dios es la vida eterna. Es una realidad. De hecho, el autor de los Hebreos habla de esto también en el capítulo 10, cuando está hablando de la venida del Señor Jesús al mundo, y cuando Él viene para hacer la voluntad del Padre. Dice Hebreos 10:10, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo ofrecido de una vez para siempre. ¿Ves aquí este concepto de santificación posicional? Ya hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre. Luego en el versículo 14 lo vuelve a enfatizar, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. No que nos ha hecho personas perfectas que ya no cometemos ningún error, sino que ha hecho esa obra de salvación de una manera completa. Eso es lo que significa la palabra santo, santificar. Es apartar para algo o para alguien. Esto es la salvación. Dios nos apartó del pecado, nos separó de nuestra condenación para traernos para Él, para ser su pueblo escogido. Él nos santificó, nos hizo perfectos para siempre en esa realidad de que es la salvación eterna en la justicia perfecta del Hijo. Otra vez, esto no es por nada que nosotros hayamos hecho, es por lo que Él hizo. Esa vida de obediencia perfecta, esa vida de obedecer siempre al Padre es una prueba más de la gracia de Dios. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 5:21, por cierto, el versículo que nos toca aprender para esta semana: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y por eso aquí el autor vuelve a citar el Antiguo Testamento, Hebreos 2:12 y 13. Cita ahora el Antiguo Testamento para mostrarnos una realidad preciosa. Él, el que vivió una vida perfecta, el justo, fue un hombre como nosotros. Se hizo hombre como nosotros. Y por eso, primero, el autor de los Hebreos cita el Salmo 22, que es un salmo claramente mesiánico. Es ese salmo que empieza hablando acerca de esas palabras que luego Jesús dice en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 habla claramente acerca del Mesías y utiliza el autor este salmo para recordarnos cómo Jesús no se avergüenza de llamar hermanos a los que ha salvado. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Salmo 22:22. En medio de la congregación te cantaré himnos. Esto es una demostración de su humanidad. Jesús no tenía problema en reconocer a los salvos como sus hermanos, porque Él era hombre. Cuando entró en la esfera humana, Él entró como hombre completamente. Luego, las otras dos citas en el versículo 13 son de Isaías, no del Salmo, no de Salmos en este caso. Y es interesante, Isaías 8, podemos ir allí por un momento. Isaías 8 cita el versículo 17 y luego el versículo 18. Y lo que vemos aquí es una manera en la que Jesús se identifica plenamente con la humanidad al mostrar su dependencia total de Dios. Solo para ayudarnos a entender, cuando este autor cita versículos del Antiguo Testamento, no los cita aisladamente, no los cita fuera de contexto. Eso a veces es un mal nuestro, pero no del autor a los Hebreos. Cita los versículos en su contexto. Cita el Salmo 22, es un contexto, un salmo mesiánico, y ahora cita un pasaje en Isaías, donde Isaías se está encontrando con un pueblo que rechaza el mensaje de Dios. Isaías es enviado a predicar el mensaje del arrepentimiento para que el pueblo se vuelva a Dios, y no le escuchan, le rechazan. ¿Y qué dice Isaías en esa situación? Isaías 8:17:
Aguardaré al Señor, que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a Él esperaré. Es lo que el autor cita realmente la última parte del versículo, ¿verdad? Dice, en Él confiaré. Está mostrando en la ilustración a Isaías confiando en Dios plenamente, aunque el mensaje no fuera adelante, aunque el pueblo de Dios no aceptara el mensaje de Dios. ¿Y por qué es esto? Nos lo dice al principio de ese versículo, porque el Señor había escondido su rostro de la casa de Jacob. El Señor había castigado a su pueblo por haberse rebelado contra Él. Pero hay algo más aquí. Esto también es una expresión de lo que le ocurrió al mismo Mesías. Porque nosotros, dice también Isaías luego en el capítulo 53, escondimos de Él el rostro. Y en la cruz, cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es esa realidad. Cuando el Hijo se hizo hombre y murió en el lugar de los hombres, Dios escondió de Él el rostro porque Él estaba llevando el pecado de los pecadores. Y aquí está la conexión con el Salmo 22, y aquí está la realidad. Porque Jesús no tiene problema en identificarse con Isaías. Jesús no tiene problema en identificarse con su pueblo y en decir, sí, yo también confío en Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero Jesús igual confió en Dios y obedeció al Dios completamente. Y luego dice el autor de los Hebreos, cita también el versículo 18, la primera parte, he aquí yo y los hijos que el Señor me ha dado. Y luego en Isaías dice, los hijos que el Señor me ha dado, estamos por señales y prodigios en Israel de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte Sión. Y esto ya es algo un poco más complejo de entender. Isaías en el contexto está hablando de cómo no solo él había sido enviado, sino sus propios hijos. Isaías tenía 2 hijos a los que Dios también había enviado para predicar el mensaje que el pueblo rechazó. Y por eso Isaías dice, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado somos señal y testimonio de la promesa de salvación para el pueblo que está rechazando a su Dios. Es muy interesante que los nombres de los hijos de Isaías, uno significaba un remanente que volverá. Eso es lo que significaba el nombre. Seguramente no es un nombre que tú escogerías para tu hijo. Y el otro nombre significaba el despojo se apresura. Y el nombre Isaías significa Jehová salva. Dios estaba no solo hablando a través de su mensaje, sino a través de aquellos que había enviado. Le estaba diciendo, Él iba a salvar un remanente, Él iba a traer el castigo, el despojo se apresura. Y Dios es el que salva. ¿Y en qué sentido cita el autor a los Hebreos este pasaje aquí con respecto al Mesías? Bueno, hablando de que Él, el Hijo de Dios, y los hijos que Dios le ha dado hacen lo mismo. Proclaman este mensaje de salvación. Y esto, hermanos, es una manera poderosa de mostrar la humanidad y la humildad de Cristo, de aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por cierto que es interesante ver cómo en los evangelios Jesús solo llama hermanos a sus discípulos después de su resurrección. Antes de su resurrección les llamó discípulos, incluso les llamó amigos, o les llamó siervos. Pero Mateo 28:10, Jesús le dice a la mujer, ve y anuncia a mis hermanos, después de resucitar, cuando la obra quedó completada. Él no se avergonzó de llamarlos hermanos. Aún Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 8 que no somos coherederos con Cristo. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos y tampoco se avergüenza de reconocer su dependencia y confianza en el Padre. El que santifica, es decir, el Hijo, y los que son santificados, es decir, los muchos hijos que lleva la gloria, son todos de uno. Y esto nos habla de esa encarnación. Humanamente somos de un mismo Padre. Oh, hermanos, su humildad debería conmovernos. ¿Cómo es que el Rey del universo nos llama a nosotros hermanos? Esto debe llevarnos a la adoración de quien es nuestro Señor. Él nos llama hermanos, pero nosotros no le llamamos hermano, no le llamamos hermano Jesús.
le llamamos Señor Jesús. Le confesamos. Le servimos. Por medio de su santidad, nosotros hemos sido santificados. Hay un elemento más que vemos a partir del versículo 14. No solo su obediencia perfecta, no solo su justicia perfecta, sino también su muerte perfecta. La muerte perfecta del Salvador es el tercer elemento de la encarnación. La muerte perfecta del Salvador que suprime el poder de Satanás. Aquí encontramos en el versículo 14 una afirmación más acerca de su encarnación. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, una referencia directa a la última frase del versículo 13, ¿verdad? Hablando de los hijos en el contexto de Isaías, los hijos de Isaías, en el contexto de este pasaje, los hijos de Dios, los salvos, los creyentes, los que son santificados, nosotros participan de carne y sangre. Esto es una referencia a la humanidad. Somos seres humanos, carne y sangre. Dice el versículo, Él igualmente participó también de lo mismo. Él participó de carne y sangre, pero fijaos, aquí hay un detalle que se nos escapa en la traducción. Porque tenemos esa palabra, ese verbo participó, los que participan de carne y sangre, y Él igualmente participó también de lo mismo. No son el mismo verbo en el idioma original. El primer verbo, cuando dice participan de carne y sangre, es el verbo del que viene la palabra koinonía, comunión, compañerismo. Esto es la realidad del ser humano. En esencia, en naturaleza, es carne y sangre. Pero luego el verbo que utiliza después el autor, a propósito, él igualmente participó también de lo mismo, es otro verbo que significa tomar algo que no es de nuestra naturaleza. Es evidente en el texto original, muy evidente. Aquel que no tenía esa naturaleza, no era su naturaleza en esencia, porque Él en esencia es Dios. Él tomó esa naturaleza y participó de ella, de aquella en la que los seres humanos participaban como su naturaleza. Esto es una referencia clara a su encarnación, a su humillación. El que existía en forma de Dios se hizo semejante a los hombres. El que estaba en la gloria, en comunión perfecta con el Padre, dejó su gloria, descendió a las tinieblas y tuvo comunión con nosotros. Como dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hizo su morada, su lugar de habitación, el lugar en el que Él estaba de manera permanente en ese tiempo en su vida, entre nosotros, dice Juan. Y hermanos, su humillación supone nuestra exaltación. Y una ilustración que nos puede ayudar a ver esto es irnos por un momento a 2 Pedro capítulo 1, el pasaje en el que Isma nos está enseñando. 2 Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4 nos habla de la gracia de Dios al salvarnos, como nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y ahora fijaos, 2 Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser, ¿qué? Partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Aquí tenemos la otra cara de la moneda. Jesús se humilla y en su humillación, siendo Dios, se hace hombre. Para exaltarnos a nosotros, no para hacernos dioses, sino para nosotros poder participar de esa naturaleza que no es nuestra, que es la naturaleza divina, pero es nuestra nueva vida, nuestra nueva realidad en Cristo. Él se humilló para exaltarnos a nosotros. ¿Y con qué propósito? ¿Por qué participó de la naturaleza humana? Y la respuesta que tenemos aquí en Hebreos 2, 14 y 15 es maravillosa. Dice, Él participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Y el que tenía el poder de la muerte es el diablo. Fijaos, hermanos, en este pasaje. Nos dice que el Hijo se hizo hombre para anular el poder de la muerte. Como dice
el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 8, el Hijo se manifestó para destruir las obras del diablo. Eso es lo que hizo. Y fijaos, no es que el diablo decide quién muere y cuándo muere, no es que el diablo tiene ese poder. El diablo se aprovechó de la entrada de la muerte en el mundo. Eso es lo que el diablo hace, es como tomar la muerte como su arma predilecta. La muerte que separa a los seres humanos de Dios. Este pasaje nos muestra el verdadero poder de Satanás. No es que él decide quién muere y que él decide cuándo morimos. Eso es algo que Dios decide. Y por eso Jesús dice en los evangelios: no temáis a aquel que os puede matar, sino que debéis temer a aquel que puede enviar vuestra alma al infierno. El enemigo toma esa muerte y ese miedo a la muerte y ese pecado para influenciar a los pecadores para que no se acerquen a Dios. Como dice Pablo en 2 Corintios 4, el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los pecadores para que no vean la gloria de Dios en la faz de Cristo. Ese es el verdadero poder de Satanás, el temor a la muerte. Y el pasaje nos muestra el verdadero poder de Cristo. Primero, anula el efecto profundo y eterno de la muerte. Esto es lo que dice primero. Él participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de la muerte. ¿Qué es lo que hizo Él? Quitó ese efecto eterno de castigo de la ira de Dios sobre los pecadores. Al morir por ellos, Él llevó nuestro pecado. Él cargó con la culpa, con el castigo. Él llevó nuestra condenación. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo. Porque Él murió por ellos. Porque Él anuló el efecto de la muerte. Porque morirás un día si Cristo no viene antes. Pero no morirás para ir al infierno, morirás para ir con Cristo. Y esa es la gloria de la encarnación. Él tenía que morir para llevar a muchos hijos a la gloria. No solo es el poder de anular el efecto profundo y eterno de la muerte, es también la liberación de los que están sujetos a la muerte. El ser humano está sujeto a la muerte. No lo podemos evitar. Intentamos retrasarlo lo más posible, pero nadie lo puede evitar. Y aquellos que realmente comprenden cuáles son los efectos y las consecuencias de la muerte y lo que viene después de la muerte, tienen temor a la muerte. Los que no tienen temor a la muerte entre nosotros es porque no quieren pensar en lo que puede venir después de la muerte. Y entonces se autoconvencen de que la muerte es el final, se acabó todo. Aún así tienen temor a la muerte y tratan de sortearla. Pero el Hijo se hizo hombre para librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Si uno piensa en la muerte, si uno sabe lo que la muerte realmente significa, eso es lo que más temor causa. Pero cuando uno reflexiona en aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, uno se llena de profunda paz y de profunda gratitud. Hermanos, el camino a la vida eterna tiene que pasar por la resurrección. Y para pasar por la resurrección, primero uno tiene que vencer a la muerte. Y ni tú ni yo tenemos poder para vencer a la muerte. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honor, porque Él venció a la muerte. Él venció a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo ahí en 1 Corintios 15, 55 a 58 que estoy citando, dice: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, confiados en el Señor, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está el poder de la muerte? ¿Dónde está el poder de aquel que tenía el poder de la muerte? Cristo venció. Cristo destruyó las obras del diablo y se hizo hombre. Su muerte perfecta suprime el poder de Satanás. Nos queda un elemento más por ver, pero ya se me ha ido el tiempo, así que lo vamos a dejar aquí. Vamos a continuar en unos minutos con esta preciosa oportunidad que tenemos de alabar juntos al Señor. Vamos a orar y terminar este estudio.